Buenas noches, Inge. Esta es mi presentación de los primeros temas que vimos en esta unidad, serían lógica matemática. En estos temas voy a intentar no enfocarme mucho en los pequeños detalles, por el hecho de que los temas tienen mucho contenido. Y lo que voy a intentar enfocarme es en lo principal y en lo que se pueda, y en lo principal en sí. Pero bueno, vamos a empezar porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Y es bastante materia. Pero intenté resumirlo en esta pequeña presentación. Ya. Bueno, los temas que vamos a plantear en esta exposición serían los temas principales, que es lógica y las tautologías. Espera, discúlpenme. Eso ya. Para saber sobre la lógica en sí, debemos hablar de lo más fundamental que tiene la lógica. ¿Qué son las proposiciones? ¿Qué son las proposiciones? Son representaciones que deben ser verdaderas o falsas. Tienen características principales. Tienen dos características principales que serían que una proposición tiene que ser verdadera o tiene que ser falsa. La primera característica que debe ser verdadera o falsa se le llama principio de tercera excluida. La segunda es que no puede ser verdadera y falsa a la vez. Y esta regla se la denomina como principio de no contradicción. Ya. Los conceptos primitivos son 8 conceptos primitivos, que son los que le dan el sentido a la lógica en sí. Son 8 conceptos que serían, 8 conceptos primitivos que son proposición en sí, el verdadero y falso, el valor de verdad de la proposición, la negación, la conjunción, la disyunción, la implicación y la doble implicación, de las cuales hablaremos un poquito más adelante, porque estas son de las que más veremos y más usaremos en toda esta unidad, de las que más usamos en realidad. Ya. Ahora vamos a hablar del axioma de valor de verdad de una proposición. Son 5. Y para representar y hablar, y también hablar un poco de las tablas de verdad, que es otro pequeño tema, ahí vamos a hablar sobre los 5 representados con estas pequeñas tablas de verdad. Estas tablas de verdad tienen una regla principal, que se la debe cumplir con una fórmula de 2n elevado a n, más bien 2 elevado a n. N es el número de proposiciones que tenemos en nuestro pequeño conjunto, en este pequeño conjunto. Ya, en la primera tabla de verdad podemos ver que tenemos a P y la negación de P. Hay una regla aquí que, por ejemplo, aquí solo hay 2, entonces, no, sería solo una proposición y la negación de ella. Pero eso ya no implicaría. Entonces sería 2 por 1, prácticamente elevado a 1, que serían 2. Entonces serían solo dos valores de verdad, que sería verdadero y falso. Ya, como tenemos aquí la negación de P, la negación nos dice que debemos negar los valores de verdad que tenemos en verdadero y falso. Aquí, en la parte de aquí, de P, los valores de verdad de P. Entonces, si en P tenemos verdadero, en la negación de P tendremos falso. Y si en P tenemos falso, tendremos en la negación de P verdadero. Y así con cualquier proposición que se nos presente en cualquier ejercicio. La segunda tabla de verdad, tenemos aquí ya un pequeño cambio. Este cambio lo podríamos notar en la parte de aquí. Y que tenemos más valores de verdad en la parte de aquí. Esta se le llama conjunción. Aquí se le leería la conjunción de P y Q. Pero primero debemos hacer la fórmula, igual que siempre, de cuántas proposiciones tenemos. Aquí tenemos proposición P y proposición Q. Proposición P y proposición Q. Entonces, 2n y las dos proposiciones, 2 por 2 serían 4. Entonces serían 4 valores de verdad para P y 4 para Q. Entonces sería verdadero, verdadero, falso, falso. Y aquí, verdadero, falso, verdadero, falso. Aquí la regla nos dice que para que la conjunción de P y Q tenga valor de verdad, verdadero más bien, las dos deben ser verdaderas. O sea, verdadero, verdadero nos da verdadero. Para que sean falsas
ser cualquier otra cosa que no sea verdadero y verdadero. Si tenemos verdadero, verdadero, falso, tendremos falso. Si tenemos falso, verdadero, tendremos falso. Y si tenemos falso, falso, tendremos falso. En la siguiente tenemos aquí la disyunción de P y Q. Igual que en el anterior, tenemos que poner en los valores de P, igual, como tenemos dos proposiciones, igual 2 por 2 elevado a n, que serían los valores, que sería el número de proposiciones que tenemos en nuestro conjunto, y sería verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces aquí, ¿cuál es la diferencia aquí? La diferencia aquí es prácticamente lo contrario a la otra. Si tenemos dos falsas aquí, el valor de verdad será falso. Aquí es todo lo contrario al otro. Si tenemos verdadero, verdadero, nos dará verdadero. Si tenemos verdadero, falso, será verdadero. Y si tenemos falso y verdadero, igual será verdadero. Aquí, aquí lo único que tenemos que tomar en cuenta aquí es que es lo único. O sea, aquí si los dos son falsos, el valor de verdad será falso. No hay ni a dónde perderse en este caso. Entonces, podemos ver aquí, en la siguiente tabla, esto se lo conoce como condicional o implicación. Y luego ya vamos a ver, igual ya vamos a hablar de su hermana, que será la bicondicional o doble implicación. Pero bueno, primero hablaremos igual. Los valores de verdad aquí no cambian, son los mismos para todos prácticamente. Aquí la diferencia es que nosotros debemos darnos cuenta de qué proposición va primero. Si Q está en la parte de aquí, donde está P, entonces debemos empezar desde Q para ver los valores de verdad. De Q para P, no de P para Q. Pero en este caso tenemos de P, tenemos la condicional de P y Q. Entonces, aquí ¿qué nos dice? Que para que el valor de verdad sea falso, nosotros tenemos que ver aquí si el primer valor de verdad es falso y el segundo, no, el primer valor de verdad es verdadero y el segundo es falso. Entonces, tenemos verdadero, verdadero, que nos da verdadero. Aquí como la regla nos dice verdadero o falso, tenemos que poner falso. Y de ahí si tenemos falso, verdadero, igual tendremos verdadero. Y falso, falso, igual tendremos verdadero. Entonces, esa sería la cuarta. Entonces vamos con la quinta y último valor de verdad de una proposición. Aquí tenemos la bicondicional o doble implicación. Ya. Aquí no nos debemos preocupar si es que empezamos desde P o empezamos desde Q. Sería prácticamente lo mismo. Aquí no importaría el orden en el que nosotros leamos los valores de verdad. Entonces nosotros tendremos aquí. Aquí hay una diferencia. Nosotros nos podemos dar cuenta fácil cuáles son los valores de verdad de este. Si es que nosotros vemos aquí, si es que los dos son verdaderos o los dos son falsos, el valor de verdad de la doble implicación de P y Q serán verdaderos. Así sean falsas las dos, será verdadera. Entonces tenemos verdadero, verdadero, nos da verdadero. Verdadero, falso, nos da falso. Y falso, verdadero, nos da falso. Y falso, falso, nos da verdadero. Siguiente. Tautologías y deducciones lógicas. Aquí hay una frase prácticamente que podría ser esencial, o sea, principal, para que nosotros nos demos cuenta que las tautologías, que estamos cumpliendo con el valor de verdad de una tautología. ¿Cómo hacemos esto? La tautología, si su valor de verdad es verdadero, esa es la clave para nosotros darnos cuenta que estamos hablando de una tautología. Y obviamente veremos un ejemplo un poquito más adelante y hablaremos también de deducciones lógicas. ¿Qué son las deducciones lógicas? Las deducciones lógicas vienen de proposiciones. Deducciones lógicas de proposiciones se dan a través de otras por medio de tautologías. Ya, aquí vamos a ver un ejemplo grandecito de ejemplo de tautología. Como podemos observar aquí, los valores de verdad son iguales que los de las anteriores, que la de las anteriores valores
las anteriores tablas de verdad. Perdón, ya. Aquí P tenemos P, verdadero, verdadero, falso, falso. Obviamente aquí nosotros debemos igual hacer para toda tabla de verdad, nosotros tenemos que hacer la fórmula 2 elevado a n. Si no lo hacemos, entonces, o sea, si es que, esto es ya si es que quieres, o sea, pero para las personas que no sepan muy bien esto de las tablas de verdad, yo recomiendo mucho poner esto. Al menos yo cuando recién estaba aprendiendo me sirvió mucho. Pero bueno, continuemos. P tiene valores de verdad de verdadero, verdadero, falso, falso. Q, verdadero, falso, verdadero, falso. Aquí no nos vamos a atascar mucho porque esto ya lo vimos. Aquí tenemos la conjunción de P y Q. Aquí, como hablamos en las anteriores reglas, si tenemos que las dos son verdaderas, el valor de verdad será verdadero. Si es que no son verdaderas las dos, ya serían falsas. Y aquí tenemos ya verdadero, verdadero, verdadero. Tenemos verdadero, falso, ya sería falso. Falso, verdadero, ya sería un valor de verdad falso. Igual aquí, falso, falso, nos daría falso. Aquí tenemos la conjunción de Q y P. Aquí es exactamente lo mismo. No debemos ver el orden de cómo están los valores de verdad. No, aquí no importa. Porque la regla solo nos dice, con tal de que las dos sean verdaderas, ya sería verdadera. Y si es que no cumplen esas reglas, serían las tres que quedan, serían falsas. O sea, verdadero, aquí verdadero, 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 falso, aquí ya nos da falso, falso, verdadero, igual ya sería falso, y falso, falso ya sería verdadero. ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos ya total, tenemos que poner en el tercero, en la última. Nosotros aquí vamos desglosando la proposición completa a pequeños trozos para hacerlo más fácil. Pero aquí, o más bien así es la tabla de verdad, no es para hacerlo más fácil en sí. Aquí nosotros ya debemos poner toda la proposición completa para poder sacar el valor de verdad completo y ver si es una tautología o no. Ya. Aquí podemos observar que está la doble implicación de la conjunción de P y Q y de la conjunción de Q y P, como podemos ver aquí. Ya. Entonces, como podemos ver, como era la regla de la doble implicación, si las dos son verdaderas y las dos son falsas, si las dos son verdaderas o las dos son falsas, el valor de verdad de toda la proposición serán verdaderas. O sea, si tenemos aquí verdadero y aquí verdadero, los valores de verdad serían verdadero. Si tenemos falso y falso, será verdadero. Falso, falso igual verdadero. Y en la última igual, falso, falso será verdadero. Ya. Siguiente ejemplo. Aquí vamos a hablar de un pequeño ejemplo de deducción lógica. Ya. Aquí para este ejemplo de deducción lógica tengo también un poco de anotaciones aquí porque si es un poquito grande la explicación. Por eso mismo yo intento hacerlo un poquito más pequeño. Pero bueno, ejemplo de deducción lógica. En este ejemplo nosotros podemos ver esta pequeña proposición de aquí. Cuando se deduce una proposición Q de condicional de P y Q y de P, diremos que Q se ha deducido por la aplicación de modus ponens, que es otra regla, que es un poquito más complicado de explicar, pero bueno, ya se está haciendo un poco largo el video y no quiero seguir, ya. P y la condicional de Q y P. El hecho de deducir una proposición a partir de otras por la aplicación de modus ponens la denominaremos como regla de inferencia de modus ponens y se puede leer así. De la aplicación de dos proposiciones y del antecedente de esta implicación se deduce el consecuente de la misma. Dicho de otro modo, si la implicación de dos proposiciones y su antecedente son verdaderas, el consecuente de la implicación también será verdadero. Este sería un ejemplo de deducción lógica y también un pequeño ejemplo de regla de inferencia de modus ponens.
lastimosamente ya me pasé un poco del tiempo, pero intenté hacer el video un poquito más corto, pero no se me salió.